Buenos días, Ciudad Evita. Dios te bendice. Gracias, queridos oyentes, por estar pendientes de estas transmisiones. Me alegra mucho cuando recibo algún comentario de los videos anteriores. Nos alegra mucho saber que lo que brindamos es de aliento, es palabra de Dios, es palabra de bendición para tu familia, para tu vida. No importa dónde te encuentres y qué relación tengamos, si de pertenencia a la congregación local, si simplemente vecino del lugar, si conocido, como hoy las redes nos permiten conocer hasta personas de otros países, mientras hablemos el español de Latinoamérica, nos entenderemos. Dios te bendiga. Me alegra mucho. Y mientras estoy grabando esto con tiempo, para proyectarlo el domingo 17, domingo de Resurrección, domingo final de la Semana Santa, pero mientras lo estoy grabando también estoy pensando que en países vecinos como Uruguay, por ejemplo, esta semana se llama la Semana de Turismo, y hasta por esas cuestiones de monedas de cambio, nos dan noticias de que un aluvión de turistas está ingresando a Argentina para disfrutar este fin de semana. Me parece bien, si puedes disfrutar, es oportuno cuando hay así feriados, no la obligación de trabajar, y se puede disponer para recorrer turísticamente distintos lugares, visitar familias lejanas. Creo que vale la pena aprovechar estos momentos. Pero como siempre estoy empezando estos videos con una recomendación. He visto por ahí un cartel que dice: sea paciente en la ruta para no ser paciente en el hospital. Así que si te trasladas con algún medio vehicular por las rutas, sé paciente. Por ser fin de semana largo, se incrementa notablemente la cantidad de conductores, especialmente de automóviles, y no siempre esos automovilistas son duchos en las rutas de largo alcance o en viajes de mucho tiempo. A veces el sol encandila, a veces el sueño nos hace dormir, a veces la impaciencia hace que se crucen rayas amarillas, o sea, adelantamientos prohibidos se realizan y después vienen choques fatales. No seas paciente de hospital. Sé paciente al conducir tu automóvil, tu vehículo o lo que fuera que tengas que disponer. Dicho esto, pasemos ahora a lo que es la Semana Santa propiamente dicha. Pero primero oremos. Dios Padre, te bendecimos por ser creador. Espíritu Santo, gracias porque nos traes luz y eternidad. Y Jesús, gracias por esta semana que pasaste y por la eternidad que nos prometes. A ti sea la gloria. Amén. El relato bíblico de esta semana, pero cuando sucedió hace 2000 años atrás, Jesús, el domingo que llamamos Domingo de Ramos, el domingo pasado, entró triunfalmente en Jerusalén. La gente le cantaba: gloria al que viene en el nombre del Señor. Bienvenido, dicho en palabras de nuestro castellano, Rey de Israel. El día siguiente, Jesús ya ingresa al templo y se produce dos cuestiones
Una es que antes de ingresar, Jesús lloró por Jerusalén. Lamentó y pronunció palabras proféticas que de alguna manera ya están escritas en las profecías de Isaías y algunas anteriores, sobre que Jerusalén sería destruida. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los que habían recibido la palabra de Dios, me refiero al Antiguo Testamento. Y cuando ingresa al templo, se encuentra con las mesas de los cambistas, los que cambiaban monedas de los países vecinos para que la moneda de ofrenda sea la moneda israelita, digamos. También vendían palomas o ovejas, lo que se usa para el sacrificio, o lo que se usaba, perdón. Y lo hacían para brindarle comodidad al peregrino que venía a encontrarse con Dios, a ofrendar, pero habían hecho de esto, de este trabajo o de este negocio, es un negocio familiar. Tan es así que Jesús se enojó, los echó con un látigo, nos dice la palabra, y dijo: dicho está, por parte de Dios, mi casa será llamada casa de oración. Han pasado 2000 años, ya no tenemos un templo para hacer sacrificios, no se hace eso, pero la religiosidad convertida en negocio, lamentablemente lo seguimos teniendo. Lamentablemente hemos tenido en nuestros días alguien que está buscado por la justicia, por proponer ganancias fáciles a través de una especulación financiera o alguna cuestión así. Cositorto es el nombre de la persona, lo podemos leer en los diarios, que está buscado por la justicia. Y este personaje también se amparó en alguna iglesia, diciendo que era bendición de Dios el prosperar de esa forma en los negocios. Al principio de la pandemia tuvimos otro caso de un pastor que vendía el alcohol bendecido para protegernos del coronavirus. Bueno, orar para que el Señor nos proteja, sí. Bendecir a las personas y pedir protección de Dios, sí. Pero negociar con la fe, y te doy 2 ejemplos que están dentro del ambiente evangélico, para que veas que nosotros también caemos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y perdónanos, tú oyente, si eres de otra denominación cristiana o aún eres ateo. Perdónanos. Este siervo de Dios y los que nos congregamos en Ciudad Evita no simpatizamos con esos casos, pero tampoco tenemos herramientas para denunciarlos o eliminarlos. Que Dios sea el que nos juzgue. Pero sí te quiero decir que Dios es el juez justo. Y esta vez, recordando ese lunes trágico de Jesús, en que puso orden en el templo, o al menos llamó la atención, se sigue dando. ¿Por qué? Porque la humanidad aún no se ha rendido a Dios. Y entonces buscamos en nuestros recursos humanos soluciones. Sigamos con la semana trágica de Jesús, porque muchas veces hablamos del sufrimiento de la cruz. Otras veces hablamos del sufrimiento de ese momento antes que lo apresaran, en que oró y sudaba gotas de sangre, nos dice la palabra. Sí, también fueron momentos de dolor. Pero esto de que Jesús lloró por Jerusalén sucede al principio de la semana y también da dolor. Esto de que se enoje con los comerciantes dentro del templo también da dolor. El miércoles de lo que hoy conocemos como Semana Santa, en aquel momento era la Semana de Pascua, Jesús fue ungido por María, algo profético que lo dijo Jesús
esta persona que simplemente, alguien simple de los que seguían a Jesús porque Jesús le había perdonado los pecados, cuando esta mujer lo buscó a Jesús y dejó su vieja vida, vino y rompió el perfume que era de alguna manera la reserva para el sepelio, por así decirlo. Un perfume para embalsamar a los muertos. Y sucedió en el miércoles anterior al sufrimiento de Jesús. El jueves, solemos mencionar muchas veces, Jesús celebrando la Pascua que instituyó en tiempos de Moisés, le da un nuevo sentido en lo que conocemos como Eucaristía o Santa Cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que será derramada por multitud de pecados. Y también nos promete que celebraremos esa cena, los miles de salvados, en la presencia del Señor. Bueno, el viernes, juicio y crucifixión, muerte de Jesús. El sábado Jesús queda en la tumba. Y el domingo, la resurrección. Y de eso quiero terminar hablando en este día. Mencioné cuestiones tristes, dolorosas, que las sufrió Jesús durante toda la semana, porque estaba viviendo como ser humano. Y entonces esos sentimientos de llorar, de enojarse, de corregir con un látigo, nos dice que tumbó las mesas de los cambistas, fueron recursos, si se quiere, del tipo humano que ejerció Jesús para poner orden en el templo. Pero el momento extraordinario de Jesús fue espiritual. Fue la muerte, pagar el precio del pecado, y fue la resurrección. Y leamos ahora, para terminar, Evangelio de Lucas, capítulo 24, 1 al 6, que hoy domingo en que emitimos por primera vez este programa, lo recordamos, lo celebramos. Dicho sea de paso, en el templo nos reunimos desde las 10 para participar de un desayuno, de alguna manera estar juntos, no solo en lo cultico, sino también en la amistad. Leo en el Evangelio de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado. Digamos que estas especies eran para una especie de embalsamamiento de los cuerpos. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? En nuestras expresiones de cristianismo, ahora, 2000 años después, a veces buscamos a Cristo en una imagen, a Cristo en la lectura de la historia, a Cristo en saber que porque sufrió yo también tengo que sufrir. No lo busquemos entre los muertos. Jesús resucitó. Por eso algunos símbolos de un sepulcro vacío me entusiasman. Jesús resucitó. Pero no lo busquemos como estas mujeres que fueron a embalsamar un cuerpo. Que está bien que atendamos nuestra historia, pero también veamos el futuro. Tenemos esperanza, porque Jesús resucitó. Y Él prometió que los que le seguimos también tenemos resurrección. Sea que muramos en este mundo o que Él nos venga a buscar y pasaremos a la eternidad en la forma que Dios disponga. No viene al caso las explicaciones que algo hay en el Apocalipsis. Lo importante es que Dios dispone de nuestra eternidad
cuando hemos creído en el resucitado. Y de alguna manera, esto que estos ángeles le dijeron a estas mujeres, recuerden lo que les dijo. En el caso de las mujeres, cuando estaban en Galilea. Y a nosotros Jesús nos dijo, volveré a buscarlos. Lo dijo después de resucitado. Así que recordemos eso. El Señor resucitó. Feliz domingo de resurrección. Dios te bendiga. Hasta el próximo.